Bueno, yo creo que se tendría que escuchar, vale. Vale, pues nada, que bienvenido. Perdona que no me manejo muy bien con esto, la verdad. No tendré que pillar la práctica, ¿vale? Vamos a ver si me aclaro, porque tenía unas diapositivas que quería enseñaros, pero lo que quería sobre todo es contestar preguntas, ¿vale? Porque la infancia de cada uno de los patrones lo tenéis ya en 3 vídeos en el canal y me gustaría, pues sobre todo si tenéis dudas al respecto o queréis aportar más información, ¿no? Por ejemplo, si vosotros tenéis claro que soy N tipo 1, pues poder aportarnos datos si queréis, ¿no? De cómo fue vuestra infancia, de cómo lo vivisteis, ¿no? En base a lo que yo voy también a contaros aquí. Así que así todos podemos aprender. Aquí me dicen que no se oye, no sé por qué. Bueno, yo sigo porque aquí me oí en YouTube, parece que me oí. Vale, perdona, es que esto es un lío. Bueno, bueno, vamos a empezar a, a comentar el tema de la infancia, ¿no? ¿Por qué tengo yo tanto interés en que aprendáis a tipificar o a tipificaros, ¿no? A través de la infancia y, y a entender mejor lo que es el enneagrama a través de la infancia? Porque si nosotros nos limitamos a ver únicamente las características que tenemos, por ejemplo, pues yo eh, soy muy estimulador, ¿no? Muy motivador y me gusta estar con gente o no, me gusta más estar encerrado en mi casa. Todas esas cosas, pues bueno, en realidad nos aportan poco, ¿no? Porque a la hora de convivir podemos modificar nuestra manera de obrar, incluso a lo largo de la vida, ¿no? Y eso, pues, para mí no llega a suponer un elemento realmente transformador en la persona o que realmente haga un clic, ¿no? Un despertar, un darse cuenta, ¿no? Para mí lo fundamental es ver dónde se originó, ¿no? El origen es realmente ir a la raíz, ¿no? Y entonces, hay muchas personas que todavía piensan que el eneatipo se adquiere eh, o de nacimiento o a partir de los 18 meses. Yo sigo pensando, ¿no? Al principio no lo pensaba, pero después me he dado cuenta de que tiene mucho sentido que sea a raíz de una serie de acontecimientos que ocurrieron en nuestra infancia, que son primero el entorno en el que nos desarrollamos, el entorno, si fue una infancia, si fue una familia pudiente o si eh, la familia tenía problemas económicos, el núcleo familiar pasó por una etapa de escasez o tiempos de guerra, imaginaros, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo si el niño ha tenido todo el sustento que necesita o si ha pasado hambre, si ha pasado escasez. Y luego las emociones que tenían los padres en ese momento, las emociones que tenía la madre, las emociones que tenía el padre, ¿no? Si se llevaban bien, si no, si mientras estaba en el vientre materno notó como hostilidad en el ambiente, en el entorno, incluso las emociones de la madre es capaz de sentirlas antes de los 6 meses, o sea que a partir de los 3 meses ya empieza a percibir sensaciones que tiene la madre y esas cosas van provocando lo que se llama fijaciones. Las fijaciones son eventos que le aportan mucha información al niño, ¿no? Que se está gestando y a lo largo de su crianza va a suponer una serie de condicionantes, ¿no? Se va a ir estructurando el cerebro de tal forma que se adapte lo máximo posible al entorno donde está siendo criado. Eso
os parece lógico, ¿no? O sea, quiero decir, si un niño ha tenido una serie de condicionantes, el cuerpo lo que va a hacer es, para garantizar su supervivencia, es adaptar esas fijaciones que han quedado grabadas, ¿no? Utilizarlas para configurar su cerebro y todo su cuerpo y su personalidad, por supuesto, ¿no? Y entonces estas fijaciones se van dando, ya os digo, a partir de los 3 meses hasta los 7 años aproximadamente. Y entonces, en función de todas esas fijaciones que haya tenido el niño, pues va resultando la personalidad final, ¿vale? Vamos a hablar en este directo de la infancia, de cómo se originó, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos dicho, todos pasamos por una serie de etapas, ¿no? Durante nuestros 7 primeros años de vida, todos pasamos por una serie de etapas en la que se van a ir estableciendo las fijaciones, como hemos dicho, ¿no? Que las fijaciones son como eventos importantes, ¿no? Y eventos trascendentes que van a terminar configurando todo nuestro cerebro, nuestras funciones neurológicas, nuestra personalidad, nuestras funciones orgánicas, nuestra tendencia metabólica, todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y entonces, para que entendamos por qué se fija el patrón del eneatipo 1, pues tenemos que entender que durante la fase preoral del niño, el entorno fue bastante favorable. O sea, entendió que recibió los nutrientes que necesitaba, ¿no? Y no hubo ningún así problema importante, ¿no? Trascendente. Entonces, en la etapa oral, que fue a partir de los 6 meses hasta el año y medio, tampoco hubo así ningún evento importante, ¿no? Fue en la etapa oral es cuando el niño es un bebé, bueno, es un bebé todavía y necesita, depende de la madre totalmente, para ser amamantado, para que lo proteja del frío, ¿entendéis? O sea, todo lo que el niño necesita se lo tiene que suministrar la madre. Por lo tanto, en esta etapa la madre es de suma importancia, porque aunque él no sea consciente todavía de su identidad, de que existe otra persona aparte de él, ¿no? Cuando él se siente mal, llora y entonces de repente se vuelve a sentir bien. ¿Por qué? Pues porque ha venido la madre a atenderlo. ¿Y qué pasa si esa madre durante esa etapa no acude, ¿no? O tarda mucho en venir y tal? Pues que el niño, no lo vamos a explicar ahora porque eso forma parte de la infancia del 4, pero que se crea una fijación ahí. Pero sin embargo, en el caso del 1 no pasa, porque la madre acudió, estaba pendiente y entonces el niño no notó una ausencia de madre ni de ausencia de atención en la etapa oral. Todo fue ok. Pero ¿qué pasó en la etapa anal? Pues que en la etapa anal sí que había fijaciones. Y en la etapa fálica, que es la siguiente, también. Y en la etapa genital es cuando había también, hubo, en mayor medida, hubo fijaciones también. Pero sobre todo, cuando hay fijaciones en la etapa anal, en la etapa fálica y en la etapa genital pasa lo que voy a contar ahora, entonces se crea el patrón del eneatipo 1. La etapa anal, lo que ocurre en la etapa anal es que el niño empieza a tener autonomía y empieza a poder caminar, empieza a tener más sensibilidad en sus esfínteres, puede notar cómo tiene ganas de orinar o ganas de hacer caca, ¿no? Y él puede incluso ir y descargar solo, ¿no? No necesita a la madre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el niño en esta etapa se encuentra con mucha más autonomía que antes, porque es capaz de acceder a sitios a los que antes no podía acceder, es capaz de ir a sitios solo, coger cosas, ¿no?
Entonces, claro, ese niño ya empieza a ser autónomo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en esta etapa ya se empiezan empiezan a los padres a estar demasiado presentes, demasiado entre comillas, ¿no? O sea, quiero decir, el niño en lugar de sentirse totalmente autónomo, plenamente autónomo de el poder salir y explorar el mundo y descubrir y coger cosas y experimentar y lanzarlo al suelo, tal, él se siente con la capacidad de hacerlo. Pues que si los padres son como muy sobreprotectores, ¿no? Que están siempre pendientes de que el niño no se caiga, de que no se haga daño, de que no se salga del cochecito o que no se salga de la habitación o donde esté, ¿no? O si están demasiado exigiéndole que coma cuando él no quiere comer, ¿no? A lo mejor no le apetece, dice que no, pero la madre le obliga a comer. Le pone ropa cuando él a lo mejor quiere quitársela porque tiene calor. Encontramos a una madre o un padre que está muy encima del niño, ¿no? Sobreprotegiéndolo, ¿no? Bueno, pues entonces, como muy pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se van creando fijaciones. Y luego en la etapa fálica, en la que el niño empieza ya a querer entrar en contacto con el mundo exterior, a socializar, a estar en contacto con sus hermanos, pero a intercambiar cosas, ¿no? con ellos, con la gente de la clase, ¿no? Con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares. Empieza ya a empezar a ser una persona pues, más gregaria, más de estar en contacto con la gente. También lo que ocurre aquí es que empieza a entender normas de convivencia, de cosas a entender lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A comprender conceptos de lo que se debe hacer, lo que no, lo que puede hacer, lo que no, ¿no? Y los padres le enseñan un poco las normas de conducta o reglas en general, ¿no? De dónde puedo ir, dónde no puedo ir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que... Y entonces, aquí, si los padres lo dejan un poco en libertad al niño y no les ponen unas normas muy estrictas o ni siquiera le imponen ninguna norma, si son un poco indulgentes o permisivos, pues entonces no se realizará ninguna fijación o las fijaciones que se realizarán serán como de cero. Si es 0 o 1, pues cero, ¿no? O sea, no hay ninguna adaptación. Sin embargo, si sí la hay, o sea, si le imponen una serie de normas, si le imponen castigos, el niño sabe que hay cosas que si las hace se va a llevar una reprimenda o se va a poner triste la madre o le va a regañar el padre o lo que sea, ¿no? Pues entonces el niño va a tener fijaciones en la etapa fálica, ¿no? Y evidentemente el eneatipo 1 tiene fijaciones en la etapa fálica porque el eneatipo 1 normalmente se cría en familias donde habría normas y había que cumplir las normas, ¿no? Entonces sí que se producen fijaciones. Pero ¿qué ocurre? Que la que realmente marca y forma el eneatipo 1 es lo que ocurre en la etapa genital, que es lo que he puesto aquí, que son dos eventos importantes. O sea, ya han tenido que surgir fijaciones en la etapa analifálica, pero si en la etapa genital no se hubiera producido ningún evento de lo que voy a decir ahora, se hubiera quedado como con un eneatipo 3, un eneatipo 6 o un eneatipo 9. Pero si ocurre, primer evento, ¿no? La inhibición del impulso tierno, ¿no? El impulso amoroso, que se establece cuando el niño que en la etapa genital necesita el contacto amoroso es el momento
En la etapa genital es cuando la necesidad del niño es entrar en un contacto más tierno con los progenitores, ¿no? En plan abrazar, en plan acariciar, percibir sensorialmente el contacto piel a piel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si es una familia que no son excesivamente cariñosos, que no suelen abrazar, que no suelen dar besitos, que no suelen tocar el pelo, que no nota el niño como ese contacto, ¿no? De oxitocínico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se produce una inhibición del impulso tierno, como el progenitor o le prohíbe o a lo mejor le rechaza cuando el niño va a establecer ese contacto y es rechazado, el niño tiene que asumir que eso no está bien hacerlo, que establecer ese tipo de expresar esa energía, que se llama una energía erótica, ¿no? Pero entendida desde el punto de vista de un niño, no es correcto y por eso tiene que inhibirla, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a crear la fijación que puede dar lugar a un eneatipo 1. Pero lo que se tiene que dar sí o sí, para que se termine de fijar el eneatipo 1, es que todas esas normas que ha aprendido durante la etapa anal, la etapa fálica sobre todo, unas normas que le han impuesto especialmente el progenitor el padre, si esas normas son violadas, ¿no? O son transgredidas delante de él, ¿no? Cuando él ha aprendido que eso es lo que se debía de hacer, ¿no? Y sin embargo el progenitor la incumple, entonces ocurre un conflicto muy fuerte en el niño. Y es que ese progenitor deja de tener autoridad, deja de ser considerado una figura de autoridad, o sea, una figura de referencia, una figura de identificación, y pasa a ser alguien que hasta ese momento era su modelo a seguir, que podría ser su padre, ¿no? Que le había enseñado a vivir, le había enseñado unas normas que él había tenido que cumplir y aprender. Pues entonces ese progenitor la rompe, ¿no? Y esto no se puede dar una vez, se tiene que dar a lo largo de... Entonces, por ejemplo, eso, que le hayan exigido que se comporte de una manera correcta, ¿no? Y sin embargo el niño ve como el padre grita a la madre, o le pega, o hace cosas que se supone que estaban prohibidas, ¿no? Pues entonces ahí ya ocurre como la decepción que queda grabada para siempre en el eneatipo 1, que le produce una crisis existencial muy grande que se prolongará hasta la pubertad, hasta la adolescencia, ¿no? Incluso puede llegar a despertar sentimientos de querer quitarse la vida, ¿no? Porque lo que ha ocurrido aquí, aunque parezca que no tiene importancia, lo que ha ocurrido aquí es que una persona que se supone que te estaba enseñando, alguien que te estaba enseñando normas, pautas de conducta para tú garantizarte la vida, para tú abrirte a la vida, ¿no? Ha ocurrido que la incumple, con lo cual es como que no puedes confiar en todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces, para un eneatipo 1 o para el niño que ya se ha convertido en eneatipo 1, esto supone una nueva búsqueda de una figura de identificación. Va a buscar un mentor o va a buscar información, va a buscar figuras de referencia porque la ha perdido. O sea, la persona o las personas que se supone que tenían que guiar su camino han resultado ser fraudulentas, han resultado ser personas no confiables, y entonces, aparte de que se produce como una ruptura, una desacreditación de ese padre que le estaba enseñando, de esa figura, ¿no?, de autoridad, que ya no lo es, a partir de ahí ya el niño tiene que buscarse la vida. Y entonces se produce una crisis existencial muy fuerte y este niño va a tener que buscar aprender
de otras personas, ¿vale? Entonces, ahí es cuando empieza ya a desconfiar del mundo en general y a solo fiarse de su criterio. Y lo que ocurre, vamos a pasar de diapositiva, el escenario infantil, en general, ¿no? Como resumen, es que se cría en un entorno favorable, es decir, en el núcleo de una familia con dinero, tampoco tiene que ser, pero sí, personas que no han tenido falta. Y normalmente son personas muy moralistas, ¿no? Porque no tienen mucho contacto físico con el niño, son personas más bien frías, ¿no? Y por eso no se da el contacto tierno, ¿no? Erótico sensorial en la etapa genital. Pero sin embargo son padres que están presentes, o sea, están presentes para enseñar a su hijo cómo se tiene que comportar, las normas que se establecen están claras, el niño, y puede ser que sean severos y tal, ¿no? Y el niño tiene que cumplirlas. Pero llegado un momento, a partir de los 4 años, entre los 4 y los 7 años, se produce esa crisis existencial, que es cuando se rompe la figura de autoridad, porque el niño ve que todo lo que sus padres le decepcionan, o sus padres o su padre solo le decepciona comportándose de una forma que no es la que debería. Entonces lo que ocurre aquí es que el niño tiene, primero, que encontrar otras figuras de referencia. Segundo, desacreditar totalmente a la figura que era en ese momento de referencia, ¿no? De autoridad. Y luego, para asegurarse de que el rol de esa figura de autoridad está cubierto, él se tiene que asegurar ese puesto de poder, ¿no? Por eso en la fase del complejo de Edipo, él tiene que como que sustituir al padre, por así decirlo, ¿no? Y entonces él tiene que adquirir esa autoridad que el padre ha perdido. ¿Y cómo lo hace? Pues siendo todo lo moral que no ha sido su padre, cumpliendo todas las normas que ha incumplido su padre y además de manera mucho más estricta, ¿vale? Entonces por eso se vuelve como, no solo tiene rabia de esa figura que le ha traicionado, que le ha decepcionado, sino que además él tiene que fiarse de su criterio, ¿no? De sus normas y estar por encima, ¿no? Ser superior moralmente a su padre. Tiene que comportarse de tal manera que adquiera esa posición de poder, ¿no? En la familia. Entonces, bueno, normalmente os digo que suele ser el padre el que decepciona al niño porque pero bueno, esto puede modificarse, ¿no? Ya si hay algún eneatipo 1 por ahí que comente su experiencia, pero yo los eneatipo 1 que he conocido suelen idealizar bastante a la madre. La madre suele estar bastante idealizada y suele ser muy querida, muy valorada. Es el progenitor más coherente de los dos. Y el padre, no, el padre ya pues se desacredita, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Pues que a este niño, en edad adulta, esto va a tener unas repercusiones, ¿no? Entonces, en edad adulta, lo que activa el mecanismo egoico, o sea, quiere decir, lo que él puede ser una persona normal, pero de repente estallar, ¿no? ¿Por qué? Porque le has tocado justo el punto de esa herida de la decepción, ¿no? Y cuando ve, por ejemplo, algo que considera que no se tiene que hacer, lo va a exagerar muchísimo, ¿no? Por esa actitud que tiene que adquirir por verse mayor que el padre. Es algo inconsciente, pero él necesita ser un modelo a seguir ahora. Entonces, cuando ve algo incorrecto, tiene que sentar las bases correctas y corregir lo que se está haciendo mal, porque eso es lo que tuvo que hacer en la infancia, ¿no? Tiene que desacreditar esa actitud deplorable y luego tiene que imponer la suya. ¿Entendéis? Entonces, eso, cuando ve algo que no es correcto, salta. Y cuando considera
que alguien ha sido deshonesto, pues salta también porque le recuerda a esa deshonestidad que no puede tolerar, ¿no? Bueno, lo que he explicado, el padre secreto y la madre idealizada. Y esto también lo he dicho ya, que es cuando esa decepción se va a prolongar durante la fase de latencia e inicio de la pubertad, que es cuando el niño va a tener esa crisis existencial tan grande de ver que o que le están contando milonga o que le están engañando, él va a notar que la sociedad a lo mejor le está engañando, ¿no? O que la gente le decepciona, que no son de fiar, ¿no? Porque esto es una herida que va a tardar en sanar, porque el hombre va a tener el joven adolescente va a tener que reponer esas referencias, ¿no? Por eso yo siempre he visto que los eneatipo 1 que conocí están muy en contacto con la tierra, con la naturaleza, recurren mucho a la lectura también, a la reflexión, a estudiar mucho, ¿no? Y yo creo que esa tendencia, ¿no?, a captar información de todo el entorno, todo lo de su alrededor, es por esa pérdida de referencia, esos puntos, ¿no?, a los que seguir, esas figuras, ¿no?, que le han defraudado, ¿no? Yo lo veo un poco así. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Bueno, el comportamiento, vale. Entonces, esto va a tener repercusiones a nivel cerebral, sobre todo en la zona insular del cerebro, en la ínsula. Lo que va a hacer es que esta persona sea muchísimo más receptiva a todos los estímulos de su entorno. Y yo creo que es por lo mismo que os estoy diciendo, porque al perder referencia tiene que captar información de todo. Y entonces será muy... Pero bueno, esto es una hipótesis mía, no lo sé. Pero eso es lo que ocurre. El motivo yo me imagino que será ese. Estas personas son muy sensibles a lo que ocurre en su entorno y sobre todo dentro de su cuerpo. Sobre todo dentro de su cuerpo, que son lo que se llaman las transmisiones de información interoceptiva, ¿vale? Que son las que transmiten toda la información que transmiten los órganos de su cuerpo, las vísceras. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso le hace ser una persona muy quizá hipocondríaca, ¿no? Porque cada vez que nota cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, algún desajuste en su cuerpo, lo nota muchísimo. Un pequeño dolor de cabeza, un pequeño dolor en el hígado, en el estómago, lo nota con mucha más intensidad que cualquier otro eneatipo. Entonces, claro, puede ser personas que estén siempre, sobre todo el eneatipo 1 conservación, estén siempre pendientes de, ay, me duele la cabeza, ay, me duele el estómago, ay, me ha sentado mal, no sé qué, porque tienen un contacto muy intenso con todos los órganos de su cuerpo. También pueden presentar hiperacusia, que eso es como Daredevil, ¿no? Ellos pueden captar los sonidos a mucha más intensidad que otras personas. Tienen más sensibilidad al tacto. Fijaos que esto es lo contrario al eneatipo 8, como ya veremos, que apenas tienen sensibilidad. Los unos no. Y aunque a lo mejor os parece raro, pero porque si yo os digo, ¿pensáis que el eneatipo 1 tiene mucha empatía o poca empatía? ¿Qué me diríais? Vale, me decís por aquí, mucha empatía. Efectivamente, el eneatipo 1 tiene mucha empatía. Tiene mucha empatía. Porque podría decir, ay, no tiene, muy arrogante y tal. Pues no, en realidad, el eneatipo 1, pero es que si lo pensáis, tiene sentido, porque
si lo pensáis tiene sentido, porque fijaos que el eneatipo 1 tiene una inhibición muy grande a la agresividad, porque está conteniendo la ira que siente, porque no la considera correcta. A lo mejor vio que su padre perdía los papeles, eso no lo veía él correcto, porque le enseñaron que eso no era correcto, y entonces él va a inhibir todavía más la ira, con lo cual la va a sentir, pero se la va a guardar, la va a callar. Entonces tiene un bloqueo de la agresividad. ¿Y eso en qué se traduce? Que tiene mecanismos como correspondientes a la moralidad dentro de su cerebro. Primero porque le han enseñado unas normas muy estrictas, tiene sentimiento de culpa, porque eso se fijó en la etapa fálica, el sentimiento de culpa de hacer algo que no está bien, de hacer algo que luego va a recibir un castigo, ¿no? Y eso lo tiene fijado el eneatipo 1. Y luego tiene el sentimiento de sentirse superior al progenitor. Y luego en edad adulta sentirse moralmente superior. Con lo cual sí que tiene un gran sentido de la moralidad y tiene una gran sensibilidad. Tiene el sentido de la justicia muy desarrollado, con lo cual tiene mucha empatía. Sufre mucho cuando ve sufrimiento, cuando ve dolor. De hecho, tienen una poca tolerancia al dolor. El dolor lo sienten muy fuerte, muy fuerte. Y luego su cerebro también funciona con poca inhibición de las decisiones arriesgadas. Esto puede ser equivalente como a no tener miedo o, a pesar del miedo, hacer lo que se supone que tiene que hacer. Entonces el miedo ahí no tiene bloqueo. O sea, si hay que tomar una decisión, la va a tomar. No tiene tan desarrollado el sentido de inhibir la acción por prudencia. La prudencia, cuando estamos ante una situación que él cree que es de recibo, ¿no? O es lo que hay que hacer, pues no va a tener ningún problema en actuar, aunque sea arriesgado, ¿vale? O sea, es como dijéramos que no tiene miedo, ¿no? No se echa para atrás. Vale. Bueno, todo esto lo podéis ver en este estudio que os he dejado por aquí. Y luego... a ver. Ay, no aparece la foto. Vaya. No sé por qué no me aparece la foto. Bueno, aquí tenía la foto de Jordan Peterson, que no sé por qué se ha ido. Jordan Peterson es un buen ejemplo de eneatipo 1. Creo que es conservación, pero no lo tengo claro. Lo tipifica como sexual, pero luego me arrepentí un poco, lo veo más conservación. Bueno, todo esto se traduce también a una serie de características corporales, ¿no? Tienen normalmente mucha tensión muscular, suelen tener una postura erguida, ir muy rectos, ¿no? Pero todo esto es como una tendencia para intentar ser superiores. Como tienen esa tendencia a mantenerse en un estado de superioridad moral, necesitan aparentar eso también. Automáticamente, inconscientemente, ya el cuerpo se estructura de esa forma, ¿no? De manera que son poco dados a estar relajados, a ser flexibles, sino que tiene hipertonía muscular de manera crónica, o sea, de manera permanente, ¿no? Y luego la expresión, pues una expresión dura y fría, también posiblemente dado por esa decepción, ¿no? De esa rigidez que tienen que mantener, ¿no? Como una postura de decepción, ¿no? Una mirada gélida, ¿no? La cara suele ser angulosa, ¿no? Pero bueno, esto puede cambiar de persona y persona, ¿no? Pero bueno, en general suele ser así.
¿Y qué más cosas podría deciros? Lo del lóbulo frontal. Sí, claro, la energía, a nivel energético, pues la energía que va a la pelvis sube directamente a la cabeza porque no quiere... no quieres como descargar esa energía como lo haría en el eneatipo 8, sino que la intenta racionalizar y ver como algo que no tiene que hacer. Es como cuando él fue inhibido de ese impulso tierno, erótico sensorial, pues entonces él todas esas cosas las tiene que ver como un poco, le tiene que recordar un poco a eso ¿no? Entonces, claro, él inhibe ese impulso, ¿no? Y cuando se da el contacto sexual, casi que es como una descarga y sin deleitarse mucho, ¿no? Porque es como que no lo considera algo de lo que haya que disfrutar, ¿no? Esto no es que el eneatipo 1 no disfrute, pero que a lo mejor no se deleitan tanto como otros eneatipos, ¿no? Que le gusta más saborear y tal. En ese tipo de cosas tienen otra visión, ¿no? Otra manera de verlo, otra manera de expresarse emocionalmente por esa falta de contacto carnal que se dio en su infancia. O sea, cuando lo que no has tenido en tu infancia luego no lo vas a buscar en de adulto, ¿no? Vas a intentar vivir con ello y cuando aparezca, porque sí lo necesitas, vas a sentirte muy desubicado. Por eso hay que intentar luchar contra el ego en el sentido de entender por qué actúo así y procurar relajarte, ¿no? Pues el eneatipo 4, por ejemplo, como le ha marcado mucho la herida del abandono, ¿no? Cuando era un bebé, luego va a intentar buscar a esa madre o ¿no? a esa figura protectora y tal, pero cuando la encuentra es como que no se lo va a creer, ¿no? Porque todavía tiene la sensación de que eso no lo merece, ¿no? O algo así. Y el eneatipo 1 pues también tiene que aprender a relajarse y a entender pues, de dónde vienen todas sus sensaciones, ¿no? ¿Y qué más puedo? Esto ya lo... sí, quería decir un detalle, ¿no? Mirad, es que el tema de que el eneatipo 1 tenga esa tendencia a padecer TOC, ¿no? O trastorno obsesivo compulsivo, es porque la sensación de decepción, de traición, ¿no? Va muy ligada a nivel orgánico a la sensación de asco, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando algo no es correcto, ¿no? También solemos decir eso es asqueroso, ¿no? O sea, eso es deplorable, ¿no? Eso me da asco, ¿no? Y ponemos el emoticono de vomitar, ¿no? Y tal. Todo eso, la sensación de asco, ¿no? De algo, de rechazo, van ligadas las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el eneatipo 1 suele tener esa sensación de asco ante las cosas que ve moralmente injustas o moralmente deplorables, ¿no? Y entonces, pues bueno, puede tener tendencia incluso cuando está muy neurótico a los vómitos, a las náuseas, al gastritis, problemas de estómago, ¿no? Es como, todo va un poco ligado, ¿no? Como van ligados las dos sensaciones, a nivel corporal luego vas a tener tendencia a padecer esos trastornos también. Y por eso tiene esa tendencia a que todo esté limpio, todo ordenado, porque también puede ocurrir que se produjera, imaginaos que una persona, un niño, está comiendo cosas que se supone que son buenas, que es fruta o que es algo que se puede comer, ¿no? O pescado o lo que sea, pero cuando lo toma resulta que estaba en mal estado o tenía sustancias, tiene aditivos o tiene sustancias químicas o tiene... Entonces,
aunque eso no está contemplado, yo me imagino que también podría despertar a la crisis, ¿no? De esa de me he decepcionado de algo que yo veía como positivo, exactamente lo mismo de me han enseñado que esto estaba bien hecho y ahora resulta que mi padre hace lo contrario, ¿no? Pues me han enseñado que esto se puede comer, he aprendido que esto se puede comer y resulta que me he envenenado, ¿no? Entonces, si eso se va repitiendo mucho, ahí se produce una crisis fuerte, porque algo que resultaba en principio beneficioso y positivo, resulta que era un veneno. Con lo cual no me puedo fiar, yo no me puedo dejar contaminar ni por los pensamientos de la gente, ni por las enseñanzas que me quieren inculpar, ni siquiera por los gérmenes o los... ¿Entendéis? O sea, es como mantenerme limpio, mantenerme puro, mantenerme eso, impoluto, lo que has dicho tú, ¿no? Entonces es como... yo creo que esa neura de tenerlo todo limpio, ordenado, tal, es precisamente esa sensación de asco a todo. ¿Entendéis? Porque como está muy ligado a nivel cerebral, pues entonces parece que una tontería, pero por eso estas personas que le han enseñado una serie de normas y tal, luego resultan que pueden ser muy ordenadas, muy limpias, muy pulcras, ¿no? Y ser como muy tiquismiquis, muy... Ay, poner cara, ya cuando ven cualquier cosa, ay, esto tal, no se fían de nadie. Cuando están hablando con alguien ya empieza a decirle, no tienes razón o no sé qué, siempre saltan, ¿no? Porque están como muy pendientes a que no le engañen, a que no le contaminen, ¿no? Y a que no sean deshonestos como lo fueron a lo mejor. Depende también de la vivencia que hayan vivido, ¿no? Pero un poco tiene relación, ¿no? Voy a ponerme ya yo, porque ya... Bueno, pues si tenéis dudas voy a leeros. Yo soy 4, pero creo que tengo mucho de 1, sobre todo en la empatía y la sensibilidad. Bueno, pero es que el 4 tiene muchísima empatía. Es que el 4, sobre todo la empatía a la gente que sufre, a la injusticia, es por lo que te digo que... Pero lo que pasa es que el 4, la empatía que siente hacia el que sufre, se debe a que él se ve igual, se ve un sufridor, se ve que es el primero que el que ha sufrido, que lo ha pasado mal. Entonces, claro, lo empatiza con el sufrimiento porque él lo siente en primera persona, ¿no? Sin embargo, el eneatipo 1 empatiza con el sufrimiento porque considera algo que no se tiene que dar, ¿no? Y quiere luchar contra eso. Los vómitos y náuseas es por un conflicto de intestino delgado, conductos pancreáticos y biliares. Es para poder legitimar el rechazo al padre. Es la forma de rechazar la injusticia al padre. Yo lo que tengo entendido, lo que yo he observado es que el eneatipo 1 suele tener problemas de hígado y problemas en el intestino, pero grueso. En el intestino grueso. Soy 4 y también he tenido TOC. Claro, bueno, sí. Cualquiera puede tener cualquiera de los trastornos, el trastorno bipolar, el trastorno histriónico, ¿no? Cualquiera de los trastornos que se registran en el DSM-5 pueden tenerlo cualquier eneatipo. Lo que pasa es que algunos son más dados a ello, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo que... Pero es complejo. Yo he estado estudiando la infancia así en profundidad y uno va pasando por todas las etapas y se van estableciendo los puntitos. Por eso cada uno somos únicos, porque ninguno ha tenido exactamente la misma infancia, no hemos tenido el mismo... no hemos vivido en el mismo entorno, con los mismos padres, con los mismos hermanos, en la misma época, un montón de cosas.
También la salud de la madre también influye, el nivel de toxicidad de la madre, también muchos de los tóxicos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida van pasando a la descendencia y eso se lo lleva el niño también. Entonces, cada uno tiene que adaptarse a una serie de condicionantes que es imposible tener a dos personas iguales, con lo cual la personalidad, fijaos, puede ser que las combinaciones son infinitas. Entonces, pues claro, cada uno puede tener tendencia a una cosa a otra, pero el patrón que se fija siempre responde a unos mismos eventos clave durante la infancia. La gente las llama heridas, bueno, yo lo llamo eventos clave, ¿no? Que se han quedado grabados porque el cerebro tiene que aprender, la persona aprende y esa información va pasando de uno a otro y se queda siempre registrada. Y entonces, pues, todo eso ayuda para luego adaptarse, bueno, a estar mejor adaptado, ¿no? Al entorno. Entonces, si una persona vive bien, si una persona es feliz y tiene todas sus necesidades cubiertas, pues entonces está como más calmada, ¿no? Pero sin embargo, si ve que, por ejemplo, a su alrededor necesita un cambio, si el eneatipo 1 ve que la gente se está descarriando, que todo el mundo está o hay mucha injusticia y necesita que se establezca el orden, ¿no? Pues entonces la neura puede aumentar, pero a lo mejor es para responder a ese entorno caótico, ¿no? Si esa persona viviera en otro entorno, a lo mejor estaría tan tranquila, ¿no? Yo qué sé, pienso que podría también funcionar así, ¿no? Pero bueno, también puedes intentar relajarte y decir, bueno, estoy rodeada de injusticia, estoy rodeada de yo qué sé, de caos, y entonces pues necesito calmarme y pasar un poco, ¿no? No lo sé. También podría ser. El 1 es un gurú de la forma de hacer las cosas. Claro, exactamente. O sea, pero yo creo que es por eso que hemos estado exponiendo aquí, ¿no? O sea, él, como le ha recibido esa decepción tan grande en ese momento, ya no se fía de nadie nada más que de él mismo. Con lo cual, es muy raro que tú a un eneatipo 1 lo convenzas de que algo está mal, porque él ya no se fía, ya no está como, no, lo que yo pienso es lo que vale y es lo que hay que hacerse y lo que yo pienso es lo que se tiene que hacer y ya está. Sí, para corregir la herida de injusticia. Claro, pues puede ser. Como han sido injustos, le toca muchísimo la injusticia, también puede ir por ahí. A lo mejor lo notó como una injusticia. Eso sí que puede ser. Lo notó como que era injusto, ¿no? Algo injusto. Y como es injusto, le ha marcado. Y cuando ve una injusticia, le salta el chi. Esto es como un botón. Cuando tú ves justo lo que te han marcado a ti, es como tu kriptonita. Te tocan en el punto clave, en tu herida y ¡pa! Y entonces salta. Y no obstante, yo creo que, ya os digo, un eneatipo 1 puede tener incluso esa alta sensibilidad, puede proporcionarle un contacto mayor con lo que realmente se debería hacer para asegurar la supervivencia de todo el mundo. Porque si imaginaos, tenemos en la tribu una persona que es capaz de saber identificar cuándo un alimento nos va a sentar bien o un alimento nos va a sentar mal, esa persona nos va a ayudar a sobrevivir, nos va a asegurar la supervivencia por esa capacidad, por esa alta sensibilidad que tiene de percibir lo que es incorrecto, lo que está mal, lo que no es potable, lo que no se puede comer, lo que está envenenado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer caso al 1 o por lo menos tenerlo en consideración, porque se le ha desarrollado una capacidad que otros no tienen, que otros no poseen, que es el
entender que por ahí va bien y por aquí no. O sea, bueno, se puede equivocar, pero yo creo que tiene una capacidad mayor de captar lo que se tiene que hacer para asegurar la supervivencia. Es mi opinión, ¿eh? Entonces, bueno, eso como es un don, ¿no? Porque no es un don, pero es una adaptación que le ha permitido tener esa capacidad, ¿no? A ver. He notado que de todos los unos que conozco que tienen un lado artístico muy desarrollado, su flecha cuero seguro, aunque algunos no explotan ese talento ni tampoco lo demuestran con su imagen. Sí, fijaros, mira, el uno yo creo que se crió como... El uno pudo ser un eneatipo 3. O sea, el uno pudo haberse convertido en un eneatipo 3, por ejemplo, o en un eneatipo 9 si no se hubiera producido esa falta de contacto físico o esa falta de confiabilidad, ¿no? en su figura de referencia. Y podría haber sido una persona pues muy creativa, muy imaginativa, muy ingeniosa, y seguro que lo es, pero no desarrolló esa faceta porque la crisis existencial tan grande que le surgió es como que le trastocó el plan, ¿no? Entonces, si el uno se relajara, podría salir su verdadero yo, que es seguramente una persona que tendría talentos artísticos, o talentos literarios, o talentos musicales, o talentos, no sé, lo que sea, de talentos, otro tipo de talentos, ¿no? Y podría dar rienda suelta a eso, ¿no? Lo que pasa es que como siente que tiene como una misión, como un deber, ¿no? Que cumplir, es como que eso lo deja para lo último, ¿no? Quizás. Tuve que ponerme en la cabeza de mis mayores, o sea, que a ti te pasó eso, ¿no? Que tú tuviste que crecer antes de tiempo y estar por encima de esos que te intentaban, pues eso, engañar, adoctrinar Y lo de cómo explicar lo que dice que yéndose al 7 el uno estaría mejor. Pues mira, si te soy sincera, el símbolo del eneagrama, que es quizá lo más llamativo y lo más vistoso, esto no se lo digáis a nadie, ¿vale? Esto que se quede aquí. Que el símbolo para mí es lo menos importante del eneagrama. Para mí lo más importante del eneagrama son las investigaciones respecto a la infancia, a la herida de la infancia, y las investigaciones que se están haciendo en cuestión de cómo funciona el cerebro y cómo se manifiesta la personalidad en función de esa estructura. Y luego también las descripciones de Claudio Naranjo. Entonces, eso para mí es el eneagrama. Que si está conectado el 9 con el 3 y con el 6 y el 7 con el 1, tal, no se sabe todavía qué quiere decir las conexiones en realidad, porque todo lo que oigáis por ahí son especulaciones. Nadie sabe qué significan las conexiones. De hecho, Claudio dijo que tampoco hay que tomarla en serio. De hecho, Claudio dijo que lo del símbolo un poco... Bueno, no dijo... Dijo que se inventó un poco que el símbolo tenía origen sufí, ¿sabes? O sea, que el símbolo para mí es lo de menos. El símbolo para mí es lo menos... Lo que hace que incluso pierda valor científico el eneagrama. Porque si tú ves el símbolo de primera, tú dices, madre mía, esto que es algo, una secta satánica o algo. Entonces, ¿qué quiere decir que el 1 esté conectado al 7? No lo sé. Que hay unos que son muy divertidos y muy estimuladores y tal, no sé qué, y tú puedes decir, vale, sí, el 1 se va al 7. Pues bueno, pero también puedes decir que puede tener actitudes de 9 y puedes decir que puede tener actitudes de 5 y puedes decir que puedes hacerlo con todo, porque en realidad todos tenemos actitudes de todo. Entonces, no lo sé. No lo sé. Yo, el tema de las flechas, no te creas que soy muy partidaria, ¿vale? Y, gracias al eneagrama y la medicina biológica tengo la mejor hipótesis. Ahí está la clave de la etiología del comportamiento. Vale. Bueno, sí, yo estuve leyendo un libro sobre
eneagrama biológico, que se llamaba eneagrama biológico, creo, que conectaba las heridas de la infancia de los eneatipos con los conflictos de Hammer. No sé hasta qué punto eso es así, porque Hammer no estudió el eneagrama, o sea, todo lo que tú leas sobre eneagrama y Hammer, eso son gente que puede especular y tal, pero que no está demostrado, no está probado, y yo tampoco lo he estudiado en profundidad. Yo lo que sí creo totalmente en las leyes de Hammer, eso sí, y de hecho tengo algunos vídeos en los que explico la muerte de algún personaje célebre que yo creo que murió a causa de un conflicto. Bueno, el caso es que de momento no sé hasta qué punto está conectado con eso, pero sí que tiene relación, y eso es lo que yo hago en consulta, es adaptar la dieta de cada persona para que se equilibre a nivel orgánico, porque sé qué órganos puede tender a fallar, ¿no? Ya te digo que el eneatipo 1 está conectado con el olfato, con el intestino grueso, con el hígado, ¿no? Todo esto pues hay que cuidarlo especialmente, ¿no? Y bueno, y cada eneatipo pues tiene lo suyo, ¿no? Tiene como sus puntos clave que hay que equilibrar, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay algún eneatipo 1 desordenado? ¿Hay algún eneatipo 1 desordenado? Pues seguramente habrá algún eneatipo 1 desordenado, porque en el mundo somos muchos, ¿no? Y seguro que lo habrá. Lo que pasa es que quizá el eneatipo 1 desordenado o bien ha conseguido trascender a su neura totalmente, o bien vive histérico perdido. O sea, vive en el desorden, pero ese a lo mejor se siente mal y no sabe ni por qué, ¿no? Es como de perdido al río, ¿no? No sé. No sé, podemos intentar hacer alguna prueba, ¿no? Por ejemplo, algún eneatipo 1 que desordene toda su casa y que se tire 3 días sin hacer la cama, que lo tenga todo por medio, que se tome un yogur y lo deje el envase donde sea, a ver cómo se siente, qué es lo que le sucede dentro, qué es lo que le provoca eso. ¿Llegaría a adaptarse? ¿Llegaría a desbloquear esa tendencia neurótica o no? ¿O la intensificaría todavía más? Podríamos hacer experimentos, ¿no?, de ese tipo. Un eneatipo 1 desordenado sería muy infeliz, quizá, ¿no? Si está viviendo en el desorden, a lo mejor no está inquieto y ansioso, no sé. Yo soy uno y he vivido con gente desordenada y aprende a tolerarlo, pero es incómodo y mal por dentro. Claro, exactamente. Puedes vivir con ello, exactamente, es eso. Puedes vivir con ello, pero no te sientes bien. Es como... Claro. Es como, por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis adaptados a un clima frío, ¿no? Y y obligan a estar en un clima cálido, ¿no? Pues entonces, claro, si estás acostumbrado a estar en un clima frío y porque tú tienes mucho calor interno y te ponen en un clima cálido, lo vas a pasar fatal, porque vas a estar todo el rato sudando, acalorado, con sueño. Entonces puedes vivir, pero no estás cómodo, ¿no? Entonces tienes que estar como... Yo creo que uno debería de vivir en el entorno para el que ha sido adaptado, ¿no? Para el que se ha adaptado, para el que ha nacido. Entonces, si tu cuerpo se ha preparado para vivir en un entorno frío, porque te han criado en un entorno frío, pues entonces luego, si va a un clima cálido, no va a estar bien, no creo, porque ya no se va a volver a estructurar tu cuerpo. Entonces va a estar incómodo toda la vida, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Yo sí que creo que se adaptaría. ¿Sí? ¿Tú crees que se adaptaría? Yo creo que hay cosas, porque el eneatipo ya nos han enseñado que no se cambia a lo largo de la vida, no te puedes transformar en un eneatipo
diferente. Entonces, si te has adaptado a criarte en un entorno, pues luego, si te cambian las circunstancias, ¿qué pasa? Pues que existe la depresión, te empieza la ansiedad, te empieza... Y yo creo que es simplemente porque estás adaptado a un entorno que no se corresponde con el que estás viviendo en edad adulta, ¿no? Entonces, o bien intentas trascender al ego, que es como quitarte, dejar la carcasa y salir de ahí, ¿no? E intentar vivir en ese otro entorno totalmente diferente, o bien intentas buscar un entorno para el que estás adaptado. Es que no creo que haya más opciones. Te adaptas si piensas que lo correcto es adaptarte, por ejemplo, en aras de la convivencia. Claro, sí, sí te puedes adaptar, pero ¿serías realmente feliz? O sea, tú puedes adaptarte, o sea, es como, no sé hasta qué punto realmente llegaría a ser plenamente feliz, teniendo que estar todo el rato, no sé, forzando la máquina, ¿no? No lo sé, no estás bien por dentro. Es que eso, es que yo creo que ¿por qué uno intenta reproducir el escenario de su infancia? ¿Por qué uno intenta buscar en las personas que conoce una proyección de sus padres? ¿Por qué los proyecta? ¿Por qué proyecta a su amigo, a su pareja con la imagen de sus padres? Porque realmente es como que estás buscando recrear otra vez ese escenario que tú viviste porque eres al que está adaptado. No, es mi opinión, no sé qué pensáis vosotros. Al menos esa es mi experiencia, no eres plenamente feliz. Sufro mucho con el desorden de los demás para no hacer otras adaptaciones. Bueno, pues exacto, yo creo que el eneatipo 1 es feliz cuando, por ejemplo, encuentra a otro eneatipo 1 y viven los dos con su todo ordenado, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Y tal. No lo sé, no lo sé. Yo, vamos a ver, yo creo que uno aprende a adaptarse, pero en el fondo, pues... Entonces, cuando una vez tú ya te has creado ese individuo perfecto para un entorno, pues lo ideal sería buscar otra vez ese entorno. Esto no te lo va a decir ningún psicólogo, pero como yo no soy psicóloga, a mí me da igual. Pero yo creo que lo suyo es intentar buscar otra vez ese entorno para el que está adaptado, ¿no? No sé cómo, hombre, a no ser que sea un entorno en el que te han maltratado y todo eso, ¿no? Eso no, ¿no? Pero no sé cómo lo veis. Pero bueno, a lo mejor la solución es intentar desconectar todos esos mecanismos y que nos dejen de dar por saco, ¿no? Bueno, pues nada, que nada, me ha gustado mucho estar aquí este ratico con vosotros. Espero que hayáis aprendido algo. Yo no tengo ni mucho menos las respuestas. Yo solo expongo lo que voy investigando y lo que voy aprendiendo. Y, y ya está. Y que entre todos podamos llegar a conclusiones y seguir descubriendo cosas, seguir aprendiendo todo e intentar buscar pues, la mejor solución para sentirnos felices y pasar un buen rato, ¿no? También. Aunque sea eso. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los asistentes. Perdonad que haya sido un poco caos esto, porque no me adapto yo con... No me adapto para nada a a las emisiones en directo. Bueno, pues nada, si os ha gustado este tipo de directos, la semana que viene tenemos otro, hablaremos sobre el eneatipo 8, ¿vale? Y la infancia y lo que queráis vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que un besito, pasad buena tarde y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.